Hola, buenas noches. Otra vez estamos otro domingo en conversaciones con el equipo Zulú, acabando la Semana Santa. La semana pasada recuerden que no tuvimos programa y empieza una semana muy intensa. Lo primero, buenas noches. Buenas noches. Hoy tenemos varios temas de los que queremos hablar, como decimos, ya enfocados prácticamente mucha actualidad de cara al día 4 de mayo, a las elecciones de Madrid, pero hay más temas que han salido en el día de hoy. Y vamos a empezar con el tema que se está hablando de la investigación de agencias de inteligencia sobre el tema de Plus Ultra, agencias de inteligencia de Estados Unidos. ¿Qué podemos explicar de este tema? Bueno, antes de nada, con tu permiso, nos gustaría mandar un saludo a la familia del Guardia Civil y del Caballero Legionario que han muerto a lo largo de esta semana. Simplemente era un detalle por parte del equipo Zulú. Y paso a responder el tema de Plus Ultra. Bueno, aquí nos encontramos con el tema. Hace un par de semanas en las preguntas nos preguntaba la gente que qué era Plus Ultra o que si tenía algo que ver con el Partido Bolivariano de Venezuela y todo esto. Y nosotros dijimos la información que sabíamos, que es la misma que sabemos a día de hoy, que es que en ese entramado empresarial, que recordemos que venía de la época de Air Madrid, de todas estas aerolíneas, pues con poco éxito, si se puede utilizar estos términos, es verdad que había unos elementos que eran familia de cierta gente en Venezuela y dijimos que por la estructura social en Venezuela era algo normal. Obviamente eso no significa que todo el mundo sea limpio. Un ejemplo muy básico, puede haber gente que blanquee dinero o que sea delincuente y tenga acciones en el Santander y no significa que la cúpula de Santander sea delincuente, por poner las cosas claras. ¿Qué pasa? Nos encontramos de repente con las agencias gubernamentales norteamericanas, con Alvise hablando de la CIA, ¿no? Y entramos en este mundo de que gusta tanto pero que se desconoce tanto de la inteligencia americana, de, bueno, pues un poco más cercano a películas que a la realidad. Se mencionaba esta mañana, incluso el propio Alvise lo decía en un tuit, que la CIA estaba investigando a gente de Plus Ultra y demás. Bueno, aquí hay que hacer didáctica. Obviamente en esta ocasión vamos a hacer didáctica generalizando porque por temas que creo que se entenderán, pues no, en caso de conocer detalles no vamos a compartirlos. Pero bueno, básicamente la Agencia Nacional Central de Inteligencia no investiga, no es un órgano como de policía judicial, no es como la Guardia Civil o la Policía Nacional, que son en España los que investigan. La CIA no investiga, no tiene esa capacidad legal de hacerlo. La CIA hace otras cosas. Entonces hay una serie de agencias que están centralizadas, en este caso en el DOJ, que sería el Departamento de Justicia, y en el Departamento de Estado, que se encargan de perseguir todo este tipo de situaciones. Recordarás una conversación que incluso creo que hicimos un programa con una pregunta en este aspecto de todo el tema del pollo Carvajal y de esta Sí, correcto. de cuando la ATF que seguía a ciertos elementos porque podía haber blanqueo de armas. Explicamos que, por ejemplo, el Tesoro, que es, bueno, en este caso el servicio secreto, es el que vigila el blanqueo de capitales o la falsificación de capitales. Mencionamos un número de agencias para que la gente entendiese que la comunidad de inteligencia era varias organizaciones que estaban investigando o que pueden investigar a según qué personas atendiendo a según qué hechos. Que obviamente la CIA puede tener un papel relevante en el caso de Venezuela por motivos estratégicos, que es lo que hace la Agencia Central de Inteligencia, sí, pero obviamente al ser una causa judicial, donde parece ser, por las informaciones que se han publicado, que tenemos que admitir desde aquí que a la Embajada de Madrid no le han sentado especialmente bien, por no decir nada bien, porque no se deberían haber filtrado, se entiende que es un tema que abarca pues desde posible blanqueo de capitales, todo este tipo de acciones que se pueden perseguir y demás. Entonces, lo que está claro es que en Plus Ultra el ministro Ábalos ha mentido. Recordamos
esa semana que se desdijo varias veces de no tiene nada que ver, y luego la Agencia Estatal de Seguridad Aérea dijo que habían sido ellos los que habían emitido un informe independiente, y bueno, todo este galimatías técnico que al final a la gente lo que le hace es sospechar más, ¿no? Pero bueno, en este caso parece ser que por parte del gobierno central no se va a investigar. Eso no significa que la UDEF no lo esté investigando, porque puede hacerlo. Esto no significa que el Servicio de Interventores Generales del Estado no lo esté investigando, y esto no significa que países extranjeros estén investigando el asunto por cuestiones que al gobierno español ni le interesan ni le suscitan preocupación. Va a dar que hablar, va a poner en una situación incómoda a una relación a nivel de inteligencia complicada en según qué aspectos entre Estados Unidos y España, y veremos a ver los hechos. Pero bueno, al final todo esto está un poco entrelazado con todo el tema de Neurona, del famoso viaje, ¿no? Esa relación tan cercana entre Venezuela y España o Latinoamérica por cuestiones culturales, ¿no? Entonces hay que verlo, y yo aquí invito a la gente a que lea y que no se deje llevar por bueno, cierto lenguaje, ¿no? Porque tú lees CIA o lees FBI o lees Mossad o lees ciertas palabras y ya es como que es un tema de película y nada más lejos de la realidad. Porque esto nos puede hacer pensar, bueno, los que hemos seguido y lo hemos hecho en algún programa, el tema este de relación, vamos a decirlo, Departamento de Estado, Venezuela, España, que parecía que era algo antiguo, y puede ser que estos movimientos impliquen de que se ha seguido haciendo, digamos, movimientos que han suscitado cuanto menos el interés de diversas agencias americanas, cuando parecía que estábamos hablando de un periodo concreto y cerrado, pero al ver estas reacciones, podría ser de que nunca haya dejado de haber ese movimiento, digamos, esa tendencia de ciertas agencias americanas a ver qué está pasando, que no era un tema cerrado. Efectivamente, y recuerdo un poco el episodio que hablamos del CNI. La gente tiene que entender que las agencias de inteligencia, en este caso la CIA o el propio CNI, tienen unas estrategias, es decir, tiene un marco de operaciones en el que se mueve, donde se establecen ciertos objetivos. En este caso hay un objetivo que se ha dicho por activa y por pasiva, que es la persecución o el estrangulamiento financiero de miembros de el Politic de Venezuela. Entonces, eso lo que hace es englobar una serie de operaciones donde el objetivo es ir ahogando poco a poco a gente cercana al régimen o a gente que financia el régimen o según qué actuaciones del régimen. Y podemos estar hablando del Pollo Carvajal hace un año, año y medio, o el propio testaferro famoso de Cabo Verde y demás, y todo eso pudiendo haber una relación que puede desarrollar otros acontecimientos, aunque no la haya, entra dentro del mismo marco de operaciones. Pongo un ejemplo. Si la gente de Plus Ultra es muy cercana a un ministro importante o a un general de Venezuela, donde por ejemplo hay muchos generales que tienen participaciones en empresas, que es bastante sorprendente, a Estados Unidos en este caso le puede interesar intentar investigar a esta persona por blanqueo de capitales para forzar que se le pueda cerrar la cuenta bancaria que tenga en Miami, por ejemplo. Entonces todo hay que verlo, la foto grande, ¿no? Ese marco, ese escenario de operaciones donde hay unos objetivos planteados y es, por poner un ejemplo, es un río, ¿no? Tú tienes una sección de río, vas bajando por el río y te vas encontrando unos obstáculos o unos meandros y los vas aprovechando o esquivando según te convenga, ¿no? Para llegar a destino. Pues en este caso es esa situación. Pero claro, aquí hemos hablado también del tema de Podemos, vamos a saltar de tema, digamos. El tema de Podemos que un poco vamos a intentar centralizarlo en dos ideas, a ver si lo sabemos explicar, pero la gente también tiene muchas dudas. Por un lado, intentemos explicar el tema de eso que se llama los sueldos, los acuerdos de Iglesias, que hay uno que para nosotros es muy claro, como es vicepresidente, tiene derecho a cobrar una pensión o como quieran llamarle, una ayuda familiar, casi podríamos decir, haciendo ironía. Y por otro lado, si está o no está,
nombrado para el Consejo de Estado, que eso es algo que parece que depende del Consejo de Ministros y de momento no ha sido publicado, hasta lo que sabemos. Y también mezclamos aquí un poco el tema de esto de Cartagena, esto del supuesto atentado. Decimos supuesto porque, claro, algunos vemos más vandalismo que atentado. ¿Qué podemos decir un poco del conglomerado este de Podemos? Bueno, empezamos por el tema de la pensión y demás. Aquí, como tú bien has dicho, estamos para contar historias y tratar de hacer didáctica, ¿no? Porque al final tratamos de ser un espacio donde la gente entienda la realidad. Y la realidad es que el lenguaje se está prostituyendo, que por cierto es una palabra que, como bien sabes, utilizamos mucho aquí. Ya ha traspasado fronteras. Se está prostituyendo el lenguaje de una manera para desinformar y establecer unas bases de realidad que son absolutamente ajenas a lo que es. En este caso, el señor Iglesias, nos guste o no nos guste, según, ojo, un decreto, y soy exacto, 1120/1966 de 21 de abril, en su artículo 41, establece que cualquier vicepresidente o ministro cesado tiene como derecho un 80% de su salario durante 15 meses. Esto es la realidad, pero tú estarás de acuerdo conmigo que lo que se ha leído es sueldo vitalicio. Sí, correcto. Es decir, aquí hay que decirlo. Mira que aquí no somos muy proclives, digamos, al pensamiento ni a las ideas de Pablo Iglesias, pero también intentamos ser sinceros. Explicamos historias y la historia y la realidad es que estamos hablando de un decreto aprobado en la época de Franco. O sea, es decir, que sea vicepresidente Iglesias o fuera hasta doña Inés Arrimadas en un momento tendría el mismo derecho. Es decir, que es algo que no es porque se lo hayan regalado, sino que existe así desde el 66. Estamos hablando de hace más de 50 años. Que nos guste o no, eso es otra historia, pero la realidad es que da igual que sea Iglesias o otro, no ha habido ningún favoritismo en este caso. No cae a la breva de que Iglesias se entere de que es un decreto de la época de Franco y renuncie. Y que aún renunciará, pero bueno, o no creo. No sé. Creo, pero bueno, en fin. Eso por un lado. Luego, es verdad que es un cese que se publica en el BOE, no es una dimisión. Afecta básicamente al nivel de la posible pensión. Bueno, pensión no, de la posible retribución por lo trabajado. Luego, el Consejo de Estado es otro tema absolutamente distinto, donde a fecha de hoy no tiene sentido. ¿Por qué? Porque hasta ahora mismo, si Pablo Iglesias decide, que para nosotros sería una sorpresa, acceder, en caso de conseguirlo, que hay que verlo también, un escaño en la Asamblea de Madrid, no se pueden compaginar retribuciones, ambas retribuciones. Es decir, si él consigue un 6% y consigue 5 escaños en la Asamblea de Madrid, al ocuparla, esta retribución del 80%, de que son 107.000 euros, no me quiero confundir. 107.000 dicen, sí, por ahí. Correcto. No podría ser efectiva. Y luego, al Consejo de Estado, pues bueno, el Consejo de Estado es verdad que sí es un puesto vitalicio, pero si Pablo Iglesias accede a un puesto vitalicio, Podemos ya firma el contrato de desahucio, saca los muebles y dice hasta luego camaradas y se van. Es decir, todo es bastante raro. Es verdad que si tenemos en cuenta el cese y en las propias noticias que han salido de Moncloa de que era un acuerdo para garantizar lo que queda de legislatura, sea lo que sea, estamos en un punto donde Pablo Iglesias parece estar admitiendo, primero, que tiene bastante poca fe en Madrid, y segundo, que probablemente o en un alto porcentaje no parece estar especialmente convencido de ocupar el escaño si se consigue en Madrid, porque si no, no negocias, oye, yo te doy mi apoyo parlamentario por 100.000 euros en 18 meses. Entonces, el votante de Podemos, si se para a pensarlo, quizás puede darse cuenta que su propio líder no confía en sus capacidades de héroe mesiánico salvador. Entonces, bueno, hay que estar pendientes del día 4 y a partir de ahí veremos. Pero ya te digo que a fecha de hoy, esto es información, el Consejo de Estado es
una cosa que está ahí en el futuro, pero a la vista está de que lo que no va a hacer es también entrar en el Consejo de Estado y a los 2 días decir, uy, tengo escaño en la Asamblea de Madrid, hasta luego, porque sería ya pues un tiro en el pie. Sí, correcto. ¿Y qué decimos de Cartagena? Cierto, Cartagena. Bueno, el vídeo es raro, es verdad que no aparece cosas que luego es verdad que si le aplicas ciertos programas y tal, si salen. Hombre, un local de noche con las cortinas abiertas para que se vea la cámara, que un fascista utilizando el concepto terrorismo de Estado y estas cosas, cualquier persona que sea un poquito leída o que tenga un poquito de conocimiento del lenguaje utilizado por la izquierda estará de acuerdo con nosotros de que es un poquito sospechoso. Máxime si le sumas el detalle, sorprendente por otra parte, de que Podemos Cartagena no va a denunciar el acto. La mala suerte que tienen es que se está actuando de oficio, entonces en este caso igual hay alguna sorpresa y bueno, yo creo que todo el mundo, y podemos decirlo porque aquí no tenemos miedo a nada, creo que las sospechas de un ataque de falsa bandera son bastante generalizadas, ¿no? No hay... Bueno, expliquemos que es un ataque de falsa bandera, que a lo mejor no todo el mundo lo sabe. Un ataque de falsa bandera es una organización o una entidad que quiere sacar un provecho de un atentado, de un ataque de cualquier tipo, índole y demás, comete el acto para criticar a terceros. Es decir, por ejemplo, Palestina quiere tirar un obús o un mortero a Israel, dice que le han pegado un tiro a un palestino en la frontera de Gaza y se ponen a tirar morteros. Otro ejemplo, Pablo Iglesias, según Telecinco, 100 personas le increpan. Eran 2 personas, se acerca y resulta que tiene una camiseta de Juventudes Antifascistas. Pues en fin, son cosas que... Sí, o incluso históricamente nos acordamos, por ejemplo, del incidente de Danzig en Polonia, que empezó a Segunda Guerra Mundial, donde parecía que había habido un ataque de guardias polacos, alemanes, y realmente había sido un ataque interno, digamos, para justificar el ataque a Polonia. O sea, que es algo que hace años que se hace esto, sí, los ataques de falsa bandera. Para que la gente lo pueda poner en su máximo ejemplo, la guerra de Cuba empezó porque Estados Unidos reventó un barco por un defecto en el barco y dijo que habían sido los españoles y se liaron a pegarse con ellos, y resulta que luego reconocieron hace relativamente poco, creo que 10 o 12 años, que sí, que había sido un ataque de falsa bandera. Bueno, pues o sea, que no lo han inventado Podemos Cartagena. Todo esto... Bueno, una cosa que no han inventado, entonces. Todo esto siempre hablando con el suficiente cuidado... Sí, sí. Legal, porque claro, ahora en estas fechas que uno no puede estar ni en su casa tranquilamente, pues hay que tener cuidado, no vaya a ser que... Sí, hay que tener en cuenta, como decíamos el otro día, que a veces vale más la pena no decir las cosas porque hay una sensación de pánico a decir el qué, no vayas a ofender a alguien, no vayas a decir algo. Aquí intentamos siempre explicar historias y no nos callamos en ese sentido, no por nada, sino por incluso responsabilidad de intentar explicar las historias más creemos ciertas que podemos explicar. Nos vamos, por cierto, elecciones de Madrid, que ya hemos hablamos hace semanas de los miedos de Vox, ahora aparecen los miedos de la extrema izquierda. Nueva encuesta que ha salido hoy, Ciudadanos avanzando de ese 2 a ese 4%. Algunos seguimos insistiendo que lo que robará si entra Ciudadanos será votantes y votos de la izquierda, que parece para algunos que se pueden quedar más en casa que otra cosa. De ahí esos movimientos de la izquierda, sobre todo de Pablo Iglesias, llamando a votar a todo el mundo, y parece que no le van a hacer mucho caso, aunque se pongan la camiseta para ir a Vallecas. Sí, bueno, de la escena con la casualmente sudadera de Farini y demás, no merece la pena hacer comentarios, porque bueno, es una performance tan ridícula y demás, pero aquí hay una realidad que es la siguiente. La izquierda le cuesta mucho movilizarse a nivel social. Hay que ver también si el martes finalmente se pasa el día 2 de mayo, que es festivo en Madrid, al martes para que sea festivo y todo el mundo pueda ir a votar y demás. Es verdad que los números de voto por correo van a ser bastante importantes. Desde aquí volver a repetir por enésima vez, aunque la gente no lo crea, que votar por correo, independientemente de quién sea el director de correos,
es seguro. Sí, sí, eso lo hemos dicho en más de una ocasión y que la gente lo tenga claro, votar por correos, que esto tampoco es, podemos criticar, pero con todo el respeto para cualquier país, pero esto no es, no citaremos nombres para no crear un incidente diplomático, no es un país del centro de África ni un país del Caribe, vamos a decirlo así, claro. Sí, eso es. Y luego lo mencionábamos preparando el espacio. eh, todas hemos entrado en una vorágine de que todas las elecciones autonómicas se quieren interpretar en el plano nacional. ¿Qué quiero decir? Cataluña siempre se hace la lectura autonómica, pero también en el plano nacional. Galicia, igual, acuérdate que era una placa de Petri para saber si Podemos tenía apoyo, todo esto, ¿no? Sí. Es como que siempre se quiere hacer. Ocurre una cosa, en Madrid, por las circunstancias de la ciudad, nos encontramos primero que es una ciudad donde mucha gente que vive no está empadronada. Es decir, que se lo digan a Tony Cantó, pero bueno, fuera de bromas. Ya se lo recordará la Junta Electoral Central. Fuera de bromas, el primer problema de Madrid es que hay mucha gente que viene de otras provincias y no está empadronada en la ciudad. Segundo, son unas elecciones donde por primera vez en mucho tiempo, quitando el tema catalán, no se está hablando de partidos, se está hablando de conceptos. Y la conversación que puede tener, o la preocupación que puede tener un andaluz, o un catalán, o un aragonés de lo que pasa en Madrid, sí puede ser sobre el PP está subiendo, o Vox tiene presencia en Madrid, o el PSOE baja y demás, pero en Madrid, el madrileño, el que puede votar en Madrid, piensa en el impuesto de sociedades, el impuesto de sucesiones, el impuesto de donaciones, el impuesto de patrimonio, cosas que estaban ahí que durante muchos años el PSOE más Madrid han ido atacando, ¿no? Entonces, son unas elecciones que no hay que ver como unas elecciones partidistas, sino hay que ver unas elecciones que van mucho más allá. Y en este caso, el Partido Popular tiene una ventaja que es que lleva un año pegándose con todo el mundo, ¿no? Y en Madrid pasa una cosa muy curiosa, que lo comentábamos la semana pasada. El que se queja del PP se está tomando una cervecita en la calle sin problema, cosa que solo ha pasado en Madrid hasta hace relativamente poco. Entonces, que Ayuso haya tenido ese escaparate durante un año pone a Vox en una tesitura complicada porque obviamente tiene que intentar movilizar a su votante, pero se encuentra con una realidad que es, el votante de Ciudadanos es más probable que pase al PP que pase a Vox, simplemente por un tema de si tú votas a Ciudadanos, que eres de centro, pues parece complicado que te vayas a un partido conservador como Vox. Pasa que mucha gente que en clave nacional votaría a Vox, quizás en Madrid, por todo lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso y demás, no se atreva o no quiera votar a Vox porque no lo interpreta como unas elecciones generales. No sé si me estoy explicando bien. Sí. ¿Qué pasa? El PSOE igual, hay mucha gente que será socialista y votará al PSOE en las generales, pero tiene un negocio o tiene un bar y dirá, hostias, es que igual voto al PSOE y me hacen cerrar a las 5 de la tarde. Entonces son unas elecciones donde los partidos tienen ese dilema de cómo hago la campaña, cómo no la hago. Por ejemplo, el PSOE no está haciendo campaña. El PSOE no está haciendo ninguna campaña. Ángel Gabilondo está colgado en Callao y ya está. Literalmente está haciendo eso. La señora Macarena García, pues está haciendo el ridículo, que si tomándose un café, el montaditos y tal y cual. Mónica García, perdón. No confundamos ahora Macarena García con Macarena Ona, que si no nos dirán algo. Mónica García. Culpa mía, cierto, perdón. Sí. Podemos, pues ha hecho 2 performances en Vallecas, en sitios que la gente tiene que saber que son de sitios donde colabora el propio partido, es decir, no es la realidad. Ciudadanos, no sé muy bien lo que está haciendo porque tampoco tenemos muy claro la campaña, ni el ser. Digo el ser porque es un señor que se ha vuelto muy oscuro y demás. Y Vox está nervioso, va a sacar 10-11 escaños seguramente.
han entendido el escenario donde no atacar al PP. Ahora no es la derechita cobarde, es vamos a juntarnos con Isabel Díaz Ayuso, lo que también, eso sí que hay que leerlo en clave nacional, porque Pablo Casado, aquí hemos dicho que no le hizo ninguna gracia la decisión de convocar elecciones, pero sin embargo el votante de Vox, por ejemplo, sigue atacando al PP y está en ese mensaje de votar a Ayuso es votar a Casado, cuando no tiene nada que ver. Entonces, Madrid va a ser una plaza muy interesante que a nosotros nos gustaría advertir que se puede leer a nivel de campaña nacional. Si Ayuso arrasa en Madrid, obviamente al PP a nivel nacional le va a afectar. Si Vox tiene presencia en Madrid y tiene presencia en el gobierno de la región, obviamente en las elecciones generales tendrán más visibilidad porque han estado haciendo cosas y participando de forma activa en el gobierno. Si Podemos será un batacazo en Madrid, claro que hay que trasladarlo a nivel nacional a, oye, abandonar el barco, que esto se va. Si Ciudadanos saca un 5% en Madrid, cuando barrios enteros como Las Tablas o Mirasierra, que son clase media alta, no les han votado, Ciudadanos sabe que está muerto. Entonces, son dos escenarios. Así que hay que estar muy atentos. Sí, sí, porque aparte puede pasar situaciones curiosas. Imaginemos, algunos creemos que Casado perderá en cualquier escenario, porque imaginemos que hacen, por no liarnos, la encuesta de hoy, 62-11 o 62-10, y claro, pacta con Vox, pero claro, Pablo Casado dice que no se puede pactar con Vox, y Vox es necesario para pactar, con lo cual Pablo Casado quedará en una debilidad absoluta. Pase lo que pase, incluido que Ayuso no gane de mayoría absoluta, que parece que está bastante cerca por lo que dicen las encuestas, aquí, hablando castellano antiguo, puede decir misa a Casado. O sea, si Isabel Díaz Ayuso se va a juntar con Rocío Monasterio, ya le puede decir Casado, oye Isabel, tal, va a decir sí, sí, tú dime lo que quieras, que no te voy a hacer caso. Y claro que eso va a hacer efecto en Pablo Casado, igual que lo del asunto de Andalucía. Al final, Casado está empezando a achicar agua. Y cuando empiezas a achicar agua, algo pasa. Sí, sí, parece lo habitual es que se está hundiendo el barco. Vamos, hablando de hundimientos, vamos a Cataluña. Último tema que vamos a hablar antes de entrar a las preguntas, que hoy tenemos bastantes. El tema de Cataluña, se humilló a Aragonés. Parece que Junts quiere entrar, pero de esa manera que no se note, como intentando justificar la figura de Puigdemont, que parece que este año se decidirá, o ya se ha filtrado en algún diario, de que el tribunal que decía la extradición, bueno, el recurso de Llarena, hablará sobre septiembre, vamos a ver si es así. En todo caso, un escenario, cuanto menos, casi digamos apocalíptico, porque en Cataluña parece que nadie gobierna ni nadie hace nada. Una situación estratosféricamente extraña. Sí, por acudir al refranero español, el perro del hortelano, ¿no? Ni come ni Sí. dejan comer. Es un poco... Es esa situación. Muy rápidamente sobre lo que mencionabas de Llanera y demás. Aquí comentamos hace tiempo que hasta septiembre no iba a pasar nada. Sorprendentemente es la fecha que han dado el TJUE sobre todo el tema de la extradición de Llaneras y demás. Puigdemont seguramente para el propio Junts per Cat, cuanto más lejos esté, mejor, porque muy posiblemente en caso de que Puigdemont esté en territorio español, tenga otro tipo de influencia, ¿no? Y se pueda vender de otra manera, pues está en el presidio y todo esto que seguramente quieran sacar un rédito. Independientemente de la opinión que podamos tener del independentismo y demás, no deja de ser bastante triste. Hablo en general, no es que sea triste que el independentismo se esté pegando, pero resulta curioso como gente que supuestamente persigue el mismo fin, que es la independencia, dicho por ellos, no se pongan de acuerdo por temas de... Ni siquiera será de asientos, muy probablemente será más un tema de egos, de no está quien yo quiero que esté, o todo este tipo de cosas. Al final consiguieron la presidencia de la mesa con Laura Borràs, que veremos lo que dura, pero no han cedido en la votación. Pere Aragonés ha quedado, pues se la ha utilizado como un castigo que nadie entiende muy bien. Al final es sorprendente que los más antisistemas sean los que políticamente más coherentes están siendo. Hablo de las CUP,
a la hora de tratar, y digo tratar porque parece algo imposible a día de hoy, aunque bien es cierto que todo parece indicar que Junts per Cat acabará cediendo, pero tiene que, pues, un poquito meter baza para conseguir algo. Pero todo esto, tú que sigues el Sí, tema sí, porque aquí político. lo que sorprende también visto desde fuera, porque por lo de Cataluña a veces es visto desde fuera porque dicen, con todo el respeto, tantas tonterías que uno no acaba entendiendo las cosas. Pero claro, si tú pactas que Laura Borràs de Junts per Cat sea presidenta del Parlamento, se sobreentiende que lo has pactado a cambio del apoyo a Aragonès a presidente. O si no, es que eres un tonto, porque es que no se explica que pactes una cosa y no pactes la otra. Sí, es a lo que vamos, que al final es un poco el molestar por el molestar, el dar baza, y lo que quería comentar antes de tu pregunta era que se nos está olvidando una cosa. Venimos de unas elecciones donde ha votado el 51%, el 52, 53% 2%, sí, correcto. de Cataluña, y de ese 51, el 50, 51, 49 ha votado a partidos independentistas y que ha perdido 1,5 millones de votos desde las últimas elecciones. Es decir, no están en una posición de poder hacer el tonto y de poder... Porque tú imagínate que en julio o en agosto hay una vacunación en Cataluña bastante potente, se convocan elecciones otra vez que no interesan a nadie, quizás al PP, pero bueno, como han movido a Alejandro Fernández, no sé a quién demonios van a poner, pero bueno, estoy hablando por hablar, ¿eh? Sí, sí, sí. A lo mejor la gente, ese 25% que ha dejado de votar, o sí, porque de las últimas fue un 69, un 70 y pico, a lo mejor llega y dice, pues, oye, estamos hartos de estos juegos, porque aquí lo hemos dicho muchas veces, ellos se pueden permitir el lujo de jugar con los asientos porque tienen acceso, pero en la calle la gente está cerrando sus negocios. Entonces, tú lo dices, sientan a Borràs en la presidencia y luego no apoyan a, ¿sabes?, a Esquerra Republicana. Son como, ¿qué demonios estáis haciendo? Da un poco la sensación de que quieren enquistar el problema para que no haya una gobernanza y que sea todo interino, ¿no? Y al final también es una forma de quitarte el problema. Como no hay nadie, no hay nadie a quien culpar. Sí, cierto. Es el descontrol aparte del tema ya económico que hemos comentado más de una vez, que Cataluña ha pasado en los años 70, 80, primeros 80, de ser el motor de España, la locomotora, a ser el vagón de cola. Solo hay que ver las cifras, el crecimiento de Madrid o el crecimiento de Cataluña u otras comunidades. Y realmente no se acaba de entender como cierta clase política, que podemos criticar la clase política en España en general, pero en Cataluña ha sido especialmente dura con la economía y con la sociedad. Es decir, han destruido uno de los, que podríamos decir, hasta patrimonios de España, que era la locomotora de España. Y no se entiende que a estas alturas sigan así y que sigan teniendo, aunque pierdan esos cientos de miles de votos, sigan teniendo la capacidad de decidir las cosas. Es algo que no se acaba de entender. Es un mundo paralelo lo de Cataluña en España. Sí, yo ya te digo, creemos que responde más al no hacemos nada para que no se nos pueda culpar y luego volver a dar la lata, o simplemente que están tomando el pelo a la gente, o un poquito de las dos, cualquiera sabe. Sí, seguramente. Pues nos vamos, si te parece, con las preguntas de los oyentes. Lo hemos dividido en tres partes. La primera será la actualidad de gobierno, la segunda centrarse un poco en el Partido Popular y la tercera un poco una miscelánea de todas. Si te parece, empezamos con la primera, que tiene dos apartados, que sería sobre la noticia que no hemos hablado antes, la noticia de la querella presentada contra Pablo Iglesias, recordemos, presentada por la Asociación de Abogados, creo no equivocarme, cristianos o algo así, por 4 delitos. Nos preguntan dos cosas. ¿Puede ser un factor relevante cara a la intención de voto a la candidatura del 4M? Y la segunda, ¿podría motivar que Iglesias, en caso de una posible imputación, tuviera que renunciar a su candidatura, aunque ya esté formalmente presentada? Voy a tratar de responder de la forma más concisa posible. Lo primero, cualquier causa judicial para Podemos en un escenario normal es un arma que pueden aprovechar porque pueden sacar a relucir los fondos, las alcantarillas del Estado, la negligencia en la judicatura y todo este tipo de palabras que les gusta tanto. El problema es que esto está desgastado y, hombre, siempre decían ya se nos verá, ya se nos
ya saldremos libres, y Alberto Rodríguez a espera de sentencia, Pablo Echenique condenado en varias ocasiones, Isa Serra condenada en varias ocasiones, Monedero ahí, Pablo Iglesias con más miedo que vergüenza. Entonces, factor relevante, para bien o para mal, lo va a ser. El tema de una posible imputación, hombre, una posible imputación debería llegar antes del día 4. En un mundo de luz y de color, a mí me gustaría pensar que Pablo Iglesias es un tipo que cumpliría con los estamentos de su partido y dimitiría. Visto lo visto y visto lo que han hecho otros camaradas, creo que no lo haría. No lo haría, y seguramente, vamos, no tenemos ninguna duda. Ahí, si consigue algún escaño, que la gente no tenga ninguna duda de que lo cogería para estar aforado. Aquí vamos a ser honestos. Él ya ha conocido la justicia de los aforados y, hombre, es otra cosa. Entonces, nos cuesta mucho pensar que fuese capaz de renunciar a la candidatura. Siguiente pregunta, nos vamos también con el gobierno. ¿En qué situación se encuentra actualmente la negociación sobre la limitación del precio de los alquileres con Podemos? ¿Alguna posición sobre qué criterio prevalecerá? ¿Si bonificar a los propietarios que bajen el alquiler o limitar el precio? Es una línea roja establecida por el PSOE y absolutamente defendida por Ábalos. Es verdad que tiene el apoyo, por distintas razones, de Escrivá y de Calviño. La línea roja es que el criterio que va a prevalecer sí o sí, y Ione Belarra se va a pegar con Ábalos, no va a conseguir absolutamente nada muy probablemente, y se va a bonificar a los propietarios que bajen el alquiler. En caso de que salga, que esto hay que verlo todavía. Vale, siguiente pregunta. ¿Logrará el PSOE que se impugne la candidatura de Díaz Ayuso por incluir en su lista a personas, vamos a decirlo, a Toni Cantó, que no están empadronadas? Recordemos que hay una denuncia del PSOE contra este tema, número 5, Toni Cantó de la lista de Ayuso. Bueno, impugnar la lista significa que habría que sacar a Toni Cantó, sin más. Es verdad, con la ley en la mano, si no estás empadronado antes del 1 de enero del año en el que se convocan elecciones, no puedes estar en las listas, pero es la propia Junta Electoral la que decide, o no sé si la Junta Electoral, no quiero equivocarme, pero bueno, la Junta Electoral Central o la mesa de la Asamblea, el que decide si se puede o no se puede. Aquí, honestamente, desde nuestro punto de vista, hace un flaco favor al PSOE el haber denunciado esto, porque entendemos que es una anomalía administrativa en cuanto a los requisitos, pero parece hacer visible un miedo y un temor que la gente lo va a recibir como tal. Entonces, a mí que el señor Cantó no esté en Madrid, pues sinceramente nos da un poco igual a cualquier votante, ojo, pero es verdad que es bastante sorprendente que un partido político impugne una lista. Yo no lo recuerdo, la verdad. Ni siquiera con el tema de Cataluña, ojo. Correcto, es un poco raro, vamos a decirlo así de claro, y es un fallo administrativo, un error, también hay que decirlo, del PP, porque si la norma dice una cosa, pues no se hace, pero en fin, aquí las prisas de uno y las pausas de otros. Siguiente pregunta, nos vamos al tema de Marlaska. ¿Cuál es la postura oficial, que sabemos, acerca del fallo contra Marlaska, en el cual se ve obligado a restituir a los Cobos? ¿Y qué pasará si la querella presentada por Vox de prevaricación avanza contra el ministro y ex juez Marlaska? Bueno, lo primero que hay que explicar con esta pregunta es que el fallo, independientemente de que sea absolutamente positivo para de los Cobos, que lo es, marca un antes y un después en la relación de la Guardia Civil con la política. Es decir, ahora tienen una base sobre la que poder trabajar de una forma eficiente sin injerencias políticas. Y eso es un éxito. Eso es un éxito. Dicho lo cual, todo esto se desarrolla en un entorno donde se van a celebrar unas elecciones. La caída a los infiernos de Marlaska está absolutamente confirmada. Es lamentable que un tipo
que ha hecho lo que ha hecho en su carrera judicial, que ha sido protegido por los mismos que denosta, se haya comportado así. Si no hubiera elecciones, el señor Marlaska no hubiese sido cesado por el señor Sánchez. No lo ha sido porque se está hablando de que el hecho de cesar a un ministro actualmente, me estoy refiriendo a Marlaska en este caso en concreto, costaría entre 2 y 5 puntos a Ángel Gabilondo. Si el asunto de Vox prospera, estamos hablando de otra cosa. Tienes en tu gobierno a alguien investigado por prevaricación y demás. Eso estamos hablando de otros asuntos más graves y demás, que además se pueden extender incluso a la dirección de la Guardia Civil y a secretarios de Estado de Seguridad y todo esto. Entonces, son dos escenarios completamente distintos. Es verdad que ahora se está planteando, o por lo menos en los mentideros es lo que se está comentando, que una vez sucedidas las elecciones de Madrid, si todo el tema de los Cobos y de Marlaska sigue en boga, posiblemente se tomen decisiones. Está claro que la sentencia es mucho más importante de lo que la gente cree, porque en el fondo en la sentencia se estaba diciendo que se quiso obligar al coronel de los Cobos a, digamos, en cumplir la ley, en cumplir el mandato judicial. Y eso, viniendo aparte de un ministro que es juez, aunque no sea la orden directamente de él, es sorprendente, porque nos lleva también a unos escenarios difícilmente asumibles, digámoslo así de claro. Sí, de ahí el comentario de que era una victoria para la Benemérita como tal, en el sentido de que por primera vez hay una sentencia que pone de manifiesto la importancia de cumplir el mandato judicial en el papel de policía judicial por parte de la Guardia Civil. Entonces es muy importante porque, claro, no es solo el tema personal de los Cobos, que hizo muy bien en reclamarlo y seguramente también afecte a su no ascenso como general, que, ojo, que también se puede incluir en la querella porque parece ser, como mencionamos los últimos programas, según el criterio propio de la Guardia Civil, debería haber sido el primero en ascender. Entonces, de un tema que parecía insignificante en su día y que levantó suspicacias más que nada por lo sorprendente, se puede tornar en un caso, no quiero decir un caso Corcuera ni nada de esto, pero posiblemente. Nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué nuevas cortinas de humo o asuntos para desviar la atención podemos esperar de la factoría, nos dice el oyente, esférica del señor Redondo para los próximos días o semanas? Recordemos que más de uno estamos diciendo de que pueden venir sorpresas y puede haber mucha cortina de humo durante este próximo mes antes de las elecciones. Bueno, por seguir la broma de la factoría esférica, no, esto no es la bola de cristal, ¿no? En el sentido de la gente tiene que entender que cuando tú quieres desarrollar campañas de marketing o campañas políticas por la supervivencia de un gobierno y demás, no puedes hacerlo siempre. Es decir, ahora mismo cortinas de humo que podrían plantearse con la situación que tiene el gobierno del PSOE son estúpidas, porque la primera parte y lo más importante a la hora de realizar una cortina de humo es que sea algo que no se vea o que la gente no note que es una desviación o un señuelo, ¿no? Es decir, que tú apliques la campaña y que la gente no diga es una campaña. Ahora que la gente se ponga en situación. Por un momento que todo el tema de Podemos Cartagena hubiese sido un ataque a Ferraz. ¿Cuánta gente en primer lugar hubiese creído que es un ataque real? ¿No? Todo el mundo hubiese dicho, no, es que esto es una cortina de humo. Otro ejemplo. ¿Por qué Sánchez no está saliendo a la calle? Porque cuando ha salido no se ha podido tapar, lo ha podido tapar Cintora en la 1, eso sí, pero no se ha podido tapar porque la gente lo ha visto. Cuando tú quieres hacer una campaña por ocultar ciertas cosas, tienen que ser campañas que entren en el sistema de la información de una manera que se puedan creer. Tú no te vas a molestar en hacer una campaña de desinformación cuando todo el mundo va a decir, venga hombre, es una broma, ¿no? Entonces, de momento, nuevas cortinas de humo, pues
A lo mejor el País mañana aparece con un publireportaje de vete a saber qué, intentando justificar tal, o Cintora dirá que ahora el Everest está en la Sierra de Guadarrama, cualquiera sabe. Bueno, ten en cuenta que Cintora ha salido de los datos, su audiencia es peor que la de la media de la cadena. Parece que diga lo que diga no va a tener más repercusión que el chascarrillo. Pero en todo caso, nos vamos a otra pregunta. ¿Qué tipo de estrategia electoral está llevando a cabo el PSOE para las elecciones en Madrid? Nos indica el oyente, otros partidos, hay una cabeza visible, el PP Ayuso, el Ciudadanos va, en Podemos Iglesia, Más Madrid, Mónica García. En cambio, el PSOE parece que el candidato Gabilondo sale poco a escena. Dice el oyente, en mi opinión, no destaca y aparecen más visibles Sánchez, incluso otros miembros del partido como Illa. Bueno, aquí lo hemos mencionado antes. El señor Gabilondo tiene unas vistas preciosas desde Callao. Seguramente haya sido un muy buen sitio porque desde la propia parada de metro, desde las escaleras del metro, perdón, se ve justo la boca y el cartel de Callao Gabilondo, que es como una metáfora fantástica de lo que es. Es un tipo que se ha presentado 2 veces a la Asamblea de Madrid, que la gente vota al PSOE, no a Gabilondo, porque es un tipo sin ningún tipo de encanto. No es su hermano, porque su hermano es verdad que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero por lo menos parece un tipo que puede tener una conversación medianamente interesante y entretenida. Ángel Gabilondo, pues como profesor será magnífico, pero como político pues está un poco... Se está utilizando a ella porque sacó muy buenos resultados en Cataluña, pero si la gente hace un ejercicio honesto, simplemente hay gente diciendo de vez en cuando Ayuso es la mala, nosotros somos los buenos. No hay una guerra real o un confrontamiento por Madrid, es como que están dejando pasar el tiempo, ¿no? Y que esa figura afable de, que se me entienda, de ese abuelo, de esa persona mayor, con sabiduría y con paciencia y con conocimiento y taimado, puede ser, es una campaña electoral por parte del PSOE muy de perfil bajo. Sí, pero bueno, hay que recordar otros candidatos que había tenido el PSOE, que parece que no acaban de aceptar en Madrid. Recordemos a Simancas, que no sabemos si es casi peor Simancas, ser un payadero o hablar como Simancas, no sabemos qué es peor. Simancas, Tomás Gómez, Pepo Correcto. Hernández, tenemos un equipazo ahí terrible. Bueno, con Pepo tendríamos entrenador al menos. Si Carmona, Miguel Carmona, claro, es que estamos hablando de la creme de la creme. Realmente, el PSOE desde los años 80 no ha tenido una cabeza visible potente, o de los 90 potente en cuanto a Madrid, porque la estrategia en Madrid realmente es confrontar al PP. Además es muy fácil. Tú ten en cuenta, después de todos los casos de la Gürtel, de Granados y todo esto, es muy fácil hacer campaña contra el PP porque es: tus sucesores de hace 15 años hicieron tal, has hecho un hospital que parece un hangar de aviones. Son argumentos tan básicos que el propio PSOE sabe que van a votarles gente por ser el PSOE. De ahí mi comentario de antes de: son unas elecciones donde el madrileño va a votar en clave personalísima, se va a olvidar del partido y de todo esto. Y seguramente la gente estará de acuerdo conmigo que si Ángel Gabilondo se activa y trata de participar de una manera más activa, nunca mejor dicho, seguramente quede en ridículo, porque la gente diga: este señor... Yo le comparo con Biden un poco en el sentido de que es este señor que tú sabes que es mayor, que está ahí, que se le ve con la calma, pero a lo mejor abre la boca y sube el pan. Entonces, bueno, nuestra opinión, la campaña del PSOE en perfil bajo en Madrid es perfecta para el PSOE y para el candidato. Sí, habrá que ver cuando haya los debates, que suponemos habrá algún debate televisivo, cómo quedarán algunos candidatos, porque parece que algunos no están mucho para hacer debates a 5, supongo serán en este caso, o a 6. Hay dudas. A 4 de abril, bueno, a 5 ya, podemos decir que hay dudas de que vaya a haber un debate. Así que eso también es muy significativo.
Sí. Pues vamos a la siguiente pregunta. Una pregunta, nosotros intentamos pasar todas las preguntas de los oyentes, algunas no las entendemos, vamos a ser sinceros, pero las preguntamos. Nos preguntan, ¿cuántos ilegales va a permitir pasar Sánchez este año? Los que diga Soros, ¿no? Supuestamente, según Twitter, lo que diga Soros. Aquí hay que entender una cosa. La Guardia Civil hace un trabajo magnífico con los medios que tiene, pero Europa no da medios porque no le interesa. En principio, porque el acceso a Europa para un berlinés está muy lejos. Entonces es así de duro, ¿eh? Están persiguiendo desde hace muchos años, desde mitad de los 90 prácticamente, el tema de toda la inmigración de cayucos y demás. Los países como Italia han decidido no acudir al rescate de ciertos barcos por sospechas de actividades ilegales de según qué ONGs, una de ellas española. Pero al final la gente tiene que entender que tienes que cubrir desde Murcia más o menos hasta el campo de Gibraltar y todo el litoral de las Islas Canarias sin medios o con unos medios muy deficientes o muy escasos. Entonces, la Guardia Civil, y nos consta, hace un seguimiento y además el SIBE, el sistema de vigilancia, es una maravilla y tienen monitorizados todos los barcos y todo lo que la gente quiera. Pero Pedro Sánchez no deja entrar a inmigrantes. Otra cosa es lo que haga cuando llegan aquí. Eso es criticable y eso es otra conversación. Y habría que hablar de si hay que tenerlos en hoteles o hay que deportarlos. O eso es otra conversación. Pero que Sánchez deja entrar a ilegales, no. Otra cosa es que tiene que dotar de medios a la Guardia Civil para que no entren tantos. Y quizás empezar a colaborar en otros términos con el reino alawita, en vez de demandarles 1,5 millones en quads y todo este tipo de cosas tan raras. Vamos a la última pregunta sobre la actualidad de gobierno, que es una recurrente desde hace un par de semanas. ¿Podría haber elecciones, como se rumorea, antes de final de año? Un rumor, por cierto, más extendido antes de Semana Santa que ahora. ¿Y qué escenario debería darse para ello? ¿Podría ser a causa del desastre económico? Recordemos que la Unión Europea ya admite de que llegará como mucho 10.000 millones antes de final de año. Tan solo. Un fracaso en la política económica o en el reparto de los fondos europeos para la reconstrucción por el COVID, como se llame, al PSOE no le beneficia de ninguna manera. Es decir, nadie en su sano juicio va a decir: nos hemos dado el batacazo con los millones, que eran 20.000 o 40.000 y han acabado siendo 7.000 y con cuidado. Vamos a hacer unas elecciones para que la gente diga confío en vosotros. No va a pasar. Que es verdad que cuando ocurrió todo el tema de Madrid se levantó la polvareda de las elecciones. El escenario real es el siguiente, y lo hemos mencionado muchas veces y no vamos a descubrir la pólvora. Octubre se planteaba una opción porque iba a ser antes del reparto de los millones que Alemania está bloqueando a día de hoy y veremos cuándo llega, lo que suponía una posibilidad de pedir a la gente esa confianza, pero aquí siempre hemos dicho que por lógica, independientemente de que en una circunstancia como la de la moción de censura en Murcia, Madrid, todo este ruido de sables que hubo, el objetivo es acabar la legislatura, porque ahora mismo si te pones en las urnas se te puede caer todo el castillo de naipes en un segundo. Porque las encuestas son las encuestas y hay algunas que se acercan mucho y hay otras que se acercan poco. Pero el día 9 de mayo acaba el estado de alarma. Veremos qué pasa. Veremos si se alarga, si lo votan, si no lo votan, que parece que no lo van a votar porque todo el mundo ya está como diciendo, oigan, ¿qué está pasando aquí? Nuestra opinión, por la información que tenemos, es que aunque septiembre-octubre, es verdad que tiene un interés en cuanto a las elecciones, el objetivo a día de hoy es acabar la legislatura para, 1, desgastar a Ciudadanos, 2, desgastar a Podemos y 3, permitir repartir esos fondos europeos. Vale, nos vamos ya a preguntas sobre el Partido Popular. Si te parece, empezamos la primera.
Nos preguntan si cree que Casado se está deshaciendo dentro del partido de personas que destacan y que son críticas o válidas. Nos comentan el caso de Cayetana Álvarez de Toledo, después Alejandro Fernández. Recordemos que eso hemos explicado más de una ocasión. Iba muy bien en los sondeos hasta que apareció Casado e hizo descender al PP en Cataluña casi hasta el abismo y parece que ahora lo quieren liquidar. También esa postura con Díaz Ayuso, que parece que cada vez que habla Casado baja el precio del pan. Y lo último nos indica el lector los problemas del partido con Juanma Moreno. ¿Es casualidad? Nos pregunta el lector, perdón, el oyente. Nos pregunta, ¿es casualidad o verdaderamente Casado intenta liquidar todo aquello que le moleste y que le intente hacer sombra por miedo, seguramente? A ver, es una pregunta con todos los respetos. Retórica en el sentido de que a nadie le sorprende que en un partido político se hagan este tipo de situaciones, porque se han hecho en el PSOE con Pedro Sánchez, se han hecho con Rajoy, cuando llegó Soraya Sáez de Santa María. Todo este tipo de cosas son funcionamientos internos del partido. Obviamente, a Pablo Iglesias le incomoda una voz disidente como... A Pablo Casado, Perdón. A Pablo Casado como Cayetana Álvarez de Toledo, por razones obvias. La primera, que se sale de la línea maestra del partido, de esa supuesta equidistancia que dice mucho Vox del Partido Popular. Lo segundo, porque intelectualmente parece mucho más integrada y mucho más capaz Cayetana que el propio Pablo Casado. Isabel Díaz Ayuso puede ser íntima amiga de Pablo Casado, que estaba en su equipo, todo el mundo lo recordará, pero en Madrid ha dado un golpe en la mesa y aquí dijimos que llamó a informar, no a pedir permiso. Entonces, obviamente, Teodoro García Egea y Pablo Casado, ojo, legitimados o no por el cargo que ostentan, especialmente el secretario general de organización del PP, pueden tomar decisiones que gusten o no gusten, que se lo digan a Susana Díez. O sea, tampoco estamos hablando de nada, eso ha ocurrido en el PSOE andaluz. Entonces, claro que lo está deshaciendo, pero ojo, lo que está deshaciendo realmente con esto Pablo Casado es su perfil. Porque a lo mejor un líder de verdad debe seguir con la gente que, aunque piense distinto a él, le hace mejor. Y hombre, no vamos a mentir, entre Cayetana Álvarez de Toledo y Cuca Gamarra como portavoz en el Congreso, estamos hablando de un Ferrari con un 5000. Entonces, hostia, son cosas que... Y dicho con respeto, ¿eh? Sí, con respeto. No, pero es que es un hecho. O sea, ves hablar a una y a la otra y dices, uff, qué pereza, ¿no? Como diciendo, es que, joder. Entonces, bueno, es algo que la gente tiene que entender. Ojo, Inés Arrimadas lo ha hecho también, ¿eh? Y Pablo Iglesias, bueno, ni te quiero contar. Entonces, sí, es una pena que el PP vuelva a esto, pero sí, siempre ha pasado. Recordarás los tiempos de Ruiz Gallardón, de Esperanza Aguirre, que fueron como cortados y luego acabaron en Madrid dando un golpe en la mesa y todo ese tipo de cosas. Sí, pero es curioso porque eso en el fondo implica la experiencia o no en el sector privado, por ejemplo, donde quien triunfa se acaba rodeando de los mejores. Y ponemos un ejemplo muy tonto pero muy hábil. Amancio Ortega rodeado, por ejemplo, por Pablo Isla. Es decir, lo fácil hubiera sido rodearse de un inepto, pero seguramente no hubiera llegado donde ha llegado. Entonces, sorprende o no sorprende, es decir, es donde uno denota rápidamente la poca experiencia profesional y en la vida que tienen algunos, que prefieren rodearse de aquellos que les dan vítores en vez de rodearse de profesionales que les pueden hacer mejorar y podría dar una fuerza mucho más grande, en este caso, al Partido Popular. Sí, yo en este caso estoy recordando ahora mismo una conversación con un ministro de tiempos de Rajoy que dijo: un ministro puede ser un inepto, pero su equipo no. Y es la realidad. Hay ministros que se juntan o se hacen un equipo absolutamente fantástico y son grandes ministros, aunque no sean de la rama, ojo, porque aquí sabemos que para ser ministro de Sanidad no tienes que ser médico, véase ella, tampoco estamos hablando de nada. Pero si se rodean de un equipo muy potente y que sabe lo que hace, son grandes ministros. Cualquier ministro de defensa, todo este tipo de ministerios o de fomento, que no tienes por qué ser ingeniero, si tienes un buen equipo o un presidente de gobierno, te acaba beneficiando. Y a lo mejor tienes que trabajar, que se me permita la expresión, con un capullo, pero si el capullo es el mejor en lo suyo, pues oye, ven aquí y me dices, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Siguiente pregunta, nos vamos. Las incorporaciones a las filas de Ayuso de dirigentes de Ciudadanos, obviamente está hablando principalmente de Toni Cantó.
¿Perjudicará en la campaña y hacer que pierda apoyos en detrimento de Vox? Bueno, esto un poco está relacionado con lo que he dicho de que Vox entiende la campaña en unos términos y el votante de Vox lo entiende en otros. Obviamente, volviendo a lo de antes, en el espectro centro-derecha conservador o centro-derecha más, es bastante complicado que el votante de Ciudadanos vote a Vox. La incorporación de miembros de Ciudadanos al proyecto del PP primero responde a algo que mucha gente del Ciudadanos, estoy hablando de Toni Cantó, de incluso Begoña Villacís, de gente que se ha ido y de votantes, ha dicho en alto y en público. Es decir, no es un plan maligno de absorber a... No, el primero que sabe, o los primeros que saben que Madrid pasa por aglutinar voto de centro y por movilizar a ese votante de Ciudadanos, es el PP. Y Vox, por lo menos hablo de parte de la cúpula de Vox, sabe que su votante o su nicho de votante es el que es. Entonces, hombre, yo creo que está bastante claro que Vox tiene su votante, lo va a tener. Estamos hablando de que incluso, voy a poner un ejemplo muy rápido. Alguien muy conservador del PP, que en las generales seguramente por diferencias con Casado vote a Vox, va a votar a Isabel Díaz Ayuso. Y alguien de Mirasierra que votó a Ignacio Aguado porque creía que Ciudadanos era un partido de fiar, va a votar a Isabel Díaz Ayuso porque económicamente le interesa. Entonces, no le va a... Esto perjudica a Ciudadanos. O sea, aquí el partido perjudicado que sale de los tres, del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, el único perjudicado 100% es Ciudadanos. Los demás tienen lo suyo, hay muchos peces en el mar y van a tener tiempo para sentarse, para participar en un gobierno de coalición si se da, que habrá que ver a cuántos escaños se queda Isabel Díaz Ayuso de gobernar, pero aquí el que sale perjudicado absoluta y totalmente es Ciudadanos. Vox no. Bien, entramos en la última parte, que es la de las preguntas misceláneas que hemos llamado, ¿vale? Que son preguntas todas muy concretas. La primera es: ¿cómo se valora la actuación política del PNV a nivel nacional desde la moción de Rajoy hasta el día de hoy? Intentando sintetizar la respuesta. Como esta pregunta venía dirigida especialmente al que suscribe, lo hemos hablado con todo el equipo, pero si la gente quiere saber qué es un partido político de hacer política, o sea, lo que es, vamos a quitar todo lo relacionado con ETA, con la Iglesia, con según qué empresas, el pelotazo que dio con Euskaltel y tal, el PNV se debería estudiar en los libros de política como un partido que sabe lo que quiere, sabe cómo conseguirlo, sabe dónde apretar y que le da igual 8 que 80, le da igual agarrarse a lo que sea, que ellos defienden sus ideas, defienden a sus votantes y chantajean sistemáticamente, no de una manera criminal, ojo, estoy hablando a nivel parlamentario, chantajean a todo el mundo en el sentido de tratar siempre de llegar a un acuerdo y de tener un leverage, una ventaja a la hora de negociar. Entonces, personalmente creo que el PNV hace política, de verdad, no de sillones, sino política. Sí, realmente podemos decir que el PNV a veces es la NBA de la política española, es decir, es donde quien le gusta, quien le apetece negociar, luego estarás de acuerdo o no, pero que le apetece negociar, llegar hasta el último rincón, etcétera, obviamente no vas a negociar con gente que no sabe, y parece que el PNV en eso, con todas las quejas que podemos tener o todas las opiniones que podemos tener, parece que es a la política lo que hemos dicho, la NBA al baloncesto, es decir, es la élite en ese sentido. Hay un conocido que, por hacer el chascarrillo y el ejemplo que la gente va a entender, dice que el PNV es el Lendoiro de la política. Mucha gente que le guste el fútbol sabrá por dónde van. Pero es así, es alguien que sabe negociar y, oye, en esa vorágine, pues siempre está muy bien un tipo que vaya por delante y diga: yo quiero esto, y vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo.
Siguiente pregunta, nos vamos. ¿Por qué el gobierno, esta es más técnica, manda poner una mascarilla para evitar contagios víricos? El tamaño de un virus es 1 nanómetro y el poro de una mascarilla es de 1 micrómetro. Bueno, sintiéndolo, o sea, tengo formación en biología, algo, pero a estos extremos no puedo contestar porque ni me corresponde ni tengo la capacidad. Entonces, no lo puedo saber. Que llame al Ministerio de Sanidad y si tanto le molesta O invitamos a Simón y nos lo explica, Sí, quizá, y otro día. luego, como todo, como la desobediencia es un derecho constitucional, pues que salga a la calle sin mascarilla y a ver qué pasa. Si los 600 euros son nanómetros o picómetros o sabe Dios qué. Siguiente pregunta. ¿Es ético u honorable que los países ricos se vacunen contra el COVID a personas jóvenes y sanas y que en muchos países pobres apenas haya vacunas para proteger a los ancianos y personas vulnerables? Hago un inciso antes de responder esta pregunta. Vamos a ver, aquí intentamos hacer análisis, intentamos explicar historias, pero la parte moral y todo eso, creemos algunos que en los análisis más rigurosos se deben alejar, porque luego la moral cada uno tendrá la que tenga. Pero en principio creemos algunos que en estos programas no se trata de hablar de moralidad y de cosas parecidas, sino de hablar, intentar de datos y análisis. Dicho lo cual, puedes responder. Voy a contestar con una frase hecha y con una crítica que se va a entender. Los principios son relativos, que el oyente escoja el que más le interese. Y aquí pues hay que analizar el brillante papel de UNICEF, de Naciones Unidas, de la OMS y de gente que va dando lecciones y que es incapaz de movilizar vacunas para estos países. En la ética y en la moral no podemos entrar porque es algo personal, pero hay organizaciones internacionales que deberían suplir estas carencias y que no lo están haciendo, así que se lo hagan mirar ellos, no nosotros. Vale, la siguiente pregunta, la penúltima ya, que es muy concreta. ¿Se ha ido el presidente Sánchez de vacaciones en Semana Santa? Saben que ha habido rumores de que había cogido un helicóptero a Doñana. No. Vale, me gusta. Sí, estas respuestas claras y contundentes. Hemos dicho más de una ocasión, está bien siempre. Entendemos que hay chascarrillos, que hay rumores, que a veces se lanzan de una manera, de otra, que al final los rumores muchas veces, hemos dicho, es la antesala de la noticia, pero en otras ocasiones nos dejan de ser burda manipulación. Incluso analizando políticamente, parecería una auténtica chapuzada que lo hubiera hecho, con lo cual tampoco pensemos que Sánchez es tonto, ni nada de eso, es decir, que habrá tenido ganas como todo hijo vecino seguramente, pero de eso a arriesgarse a que saliera una foto parecería incompetencia pura y dura y no creemos que sea ese el nivel. Y desde el conocimiento, cualquier persona que conozca la zona de Doñana, de Zahara y todo esto, saben de sobra si está ahí el presidente o no está el presidente. O sea, no hay forma humana de ocultarlo. O sea, es imposible a nivel operativo, si está, se sabe. Y hubiesen salido fotos del convoy, de la lancha cruzando, o sea, todo, es imposible absolutamente que esto pasase desapercibido. Nos vamos a la última pregunta de hoy, de preguntas de oyentes, que va a algo que hemos comentado antes. En relación con el estado de alarma, recordemos, acaba el 9 de mayo, ¿se sabe si el gobierno prevé una nueva prórroga más al 9 de mayo? Y en todo caso, ¿tendría los votos suficientes para ello? Bueno, esta pregunta además traía una parte personal que, si me permites, me gustaría explicar a la gente, no por la persona que lo pregunta, sino para que por lo que no entendemos. Efectivamente, el estado de alarma acaba el día 9 de mayo. A día de hoy hay muchas dudas de prorrogarlo, primero porque es bastante difícil que salga, porque, por ejemplo, en Cataluña era una cosa que beneficiaba para el tema de las elecciones, que lo hemos mencionado y tú lo has comentado muchísimas veces, tampoco estamos descubriendo nada. Segundo, sería muy difícil aglutinar los apoyos por parte del PNV, el PP dijo que no, Vox dijo que no. Y tercero, aquí hay una cosa que se nos olvida. Y esta es la parte que quería un poco contestar directamente al espectador que realiza la pregunta. El estado de alarma ha establecido un marco de operaciones, un marco en el que se puede operar y en el que se pueden tomar decisiones. Pero las comunidades están cerradas porque los presidentes de las comunidades lo han decidido. Es verdad que para Semana Santa hubo una especial, pero por ejemplo, Castilla y León lleva cerrada 4 meses, Valencia lleva cerrada 5 meses, Cataluña lleva cerrado X tiempo y encima estaba por regiones, pues lo sabrás tú mejor.
Castilla-La Mancha lleva cerrados 5 meses porque Emiliano García Paje así lo ha decidido. Es decir, aquí también hay una parte de culpa de la gestión a la propia autonomía y demás. A día de hoy, el hecho de querer prorrogar el estado de alarma sería solo exclusivamente derivado de el posible efecto del fin de los ERTES. Pero a día de hoy no se considera viable porque la gente está muy muy cansada y con todos estos eventos de la semana pasada de la policía, de la puerta y de todo esto, se está estableciendo que la gente se está dando cuenta de que son unas medidas que objetivamente no se pueden controlar, porque en Semana Santa lo hemos visto, la gente estaba fuera de sus comunidades autónomas y entonces tampoco quiere el gobierno seguir dando esa sensación de incapacidad de controlar, ¿no? Y eso se acaba si tú levantas el estado de alarma y vuelves a poner la responsabilidad en las comunidades. Veremos qué pasa. Pero vamos, a 5 de abril no se prorroga. Vale, pues vamos a comentamos un par de cositas antes de cerrar el programa. Creemos que vendrá una semana intensa, creemos que se va a mover algo a lo mejor de los juzgados que llamamos aquí de Podemos. Recordemos, por cierto, que estaría bien oír algún comentario. Esta decisión del Tribunal Constitucional, recordemos que aquí el Tribunal Constitucional está todavía durmiendo, de Holanda, de pedir que en 30 días se levanten todos los términos inconstitucionales, con lo cual se levantaría, digamos, todos los cierres, etcétera, y parece que la justicia en algunos países empieza a tomar cartas en el asunto y esto parece que cada vez es como si nos estuviéramos precipitando, digamos, una salida más rápida. Luego veremos en la economía cómo afecta, obviamente, pero una salida más rápida, digamos, de la situación política, no sé cómo explicarlo. Es decir, que la justicia empieza a tomar cartas en el asunto y puede ser un efecto en cadena en otros países. Sí, la justicia no puede permanecer de lado mucho más. En Bélgica ya se ha dicho que en 30 días se tenían que acabar. En Alemania ha habido muchos tribunales constitucionales locales, regionales, perdón, que han dicho que las medidas que se están tomando eran susceptibles de crítica. En España, pues el Tribunal Constitucional no sé qué estará haciendo, jugando a la petanca, imagino, pero deberían... Perdón por los chascarrillos, pero creo que es una situación que ya necesitamos un poco de humor porque es un año duro y la gente, hostias, está que no, y además estamos exigiendo algo que por derecho podemos exigir, es decir, no estamos pidiendo al Tribunal Constitucional que deje de hacer lo que debería hacer para hacer esto, es que lo que debería estar haciendo es responder a todas estas dudas que no se han planteado hace 2 semanas. Vox, ya ni recuerdo, 8 o 9 meses puede ser que presentara... Sí, de marzo, no, un año. Un año. Pues, hombre, que en un año... Y legalmente son 20 días, me parece. Pidió no es el suplicatorio, pidió la explicación al Congreso, el Constitucional, en forma, eso es correcto, respondió al Congreso y creo que eso ya era en abril. Sí, o sea, que debía haber salido la sentencia en abril, mayo a lo sumo. Lo hemos mencionado muchas veces. Aquí hay una preocupación que son las propias instituciones las que parece que se están autoboicoteando. Y esto es una cosa que no tiene sentido ninguno, pero ya no para nosotros, que somos parte de un poco del juego, ¿no? Sino cualquier persona que ni siquiera sepa lo que es el Tribunal Constitucional, que a lo mejor la última vez que lo escuchó fue cuando el estatuto, o sabe Dios, están diciendo, oigan, es que llevo un año esperando a entender lo que está ocurriendo, llevo un año esperando a que me expliquen si es legal o no. Pongo un ejemplo muy rápido, el asunto de la puerta, ¿no? De la policía. Eso va a llegar al Constitucional. Además, conozco personalmente al abogado que lo lleva, que es un magnífico profesional y es un perro de presa que no nos va a soltar. No vamos a poder estar en un país durante 2 años sin saber si te pueden tirar la puerta. Pues esto, a por 1000 o por 10.000, es lo que han preguntado hace un año y seguimos sin respuesta. Entonces, bueno, la gente se tiene que poner a trabajar. Y cuanto antes, mejor. Sí, bueno, al menos acabemos el programa de hoy con ese pequeño humor, esos chascarrillos, animando a todo el mundo a decir de que, y lo insistimos, como hemos dicho en el programa de la mañana, de que estamos llegando al clímax, digamos, de la situación que vamos a tener todavía un poquito más, pero parece que empezaremos
pronto a esbozar alguna sonrisa, cojamos el tema con los ánimos suficientes y con el humor que podamos, porque ha sido un año muy complicado y es un año que para muchas cosas no recordar. Queremos agradecer nuevamente al equipo Zulu su presencia esta noche. Un placer como siempre. Y nosotros, como siempre, les recordamos que estamos mañana en el segundo café por la mañana y no vamos a alargarnos mucho más hoy. Como siempre decimos, seguimos.